Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 3 de octubre, lunes de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes, en la primera lectura, iniciamos la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo, o un ángel enviado del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio, predicado por mí, no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. La carta a los Gálatas empieza de una manera sumamente dura y muy directa al problema que está enfrentando esta comunidad de los Gálatas. ¿Cuál es el problema? Esencialmente lo que hemos escuchado a Pablo, es decir, cómo los Gálatas han sido perturbados a través de la predicación de doctrinas que no son propias del Evangelio. Me extraña que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre. Me extraña que lo hayan abandonado tan fácilmente. Claro, si te pones a pensar, estamos hablando de pocos años después de haber formado la comunidad de los Gálatas. Y entonces uno se pregunta, bueno, acaban de recibir la predicación del Evangelio en libertad, y en absoluta y total libertad. Cada uno de los que forman la comunidad de los cristianos ha decidido seguir a Cristo. Es decir, han escuchado la predicación del Evangelio y han decidido efectivamente entregarle su vida al Señor, a aceptar la fe que ha sido predicada en ese Evangelio. Pero ha pasado poco tiempo de esto y ahora se han dejado engañar por otras doctrinas, doctrinas que se predican como si fueran el Evangelio. ¿Y qué producen esas doctrinas? El renunciar, el abandonar a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo. ¿Y qué se han puesto a hacer? A seguir otro evangelio. Ejemplo, cuando tú escuchas a una persona que habla de Dios, no, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo leo la Biblia, yo leo no sé qué, yo hago no sé cuánto. Yo no creo que es necesario ir a misa el domingo. Bueno, mira, con todo el respeto que se merece esa persona está predicando una doctrina equivocada, una doctrina falsa, está predicando lo que llama San Pablo otro evangelio. Pero San Pablo inmediatamente lo clarifica y dice, no es que exista otro evangelio, lo que pasa es que algunos los han perturbado tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Yo soy creyente, yo creo en Dios, pero yo no creo que esto es pecado. Resulta que está hablando de un pecado que además claramente lo ha dicho el Señor. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Predicando una doctrina falsa,
cambiando el Evangelio de Cristo. Mira, desde el inicio de la iglesia, estamos hablando a los pocos años del inicio de la predicación de los apóstoles. Desde el inicio de la iglesia ha ocurrido esto. A lo largo de 2000 años, continuamente nos vamos a enfrentar al mismo problema. ¿Y dónde está esa predicación del falso evangelio, de ese tratar de cambiar el evangelio de Cristo? Está dentro de la misma comunidad. No está en otro lado, está dentro de la misma comunidad. Por tanto, hay que tener claro, no, es que esta persona es muy allegada, es amiga de tal sacerdote, es amigo de no sé quién, hace no sé cuánto, o incluso puede tocarnos escuchar a un sacerdote que trata de cambiar el evangelio. Esto ha sucedido a lo largo de 2000 años y seguirá sucediendo y sigue sucediendo en la actualidad. Lamentablemente, efectivamente, hay muchos en la iglesia que pretenden predicar un evangelio falso, un evangelio hecho a su medida, y por eso las palabras que siguen a continuación son tan importantes. Pero sépanlo bien, si alguien, e incluso yo mismo, o un ángel enviado del cielo, fíjate qué manera de decirlo San Pablo, si yo mismo, o incluso si viene un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto, que sea maldito. Y lo repite, si les predican un evangelio distinto, que sea maldito. ¿Por qué? Porque aquel que utiliza el nombre de Cristo para predicar una doctrina que no es la doctrina de Cristo, es maldito. No porque lo maldigamos, sino porque se está maldiciendo a sí mismo al utilizar el nombre de Dios en vano. Y al decir esto, San Pablo, ¿qué es lo que dice? ¿Ustedes creen que con esto yo me estoy congratulando con los hombres, que quiero agradar a los hombres o que quiero agradar a Dios? Ciertamente que este modo de hablar no agrada a los hombres. Uno no logra agradar cuando predica la verdad. A mí me ocurre mucho que muchas personas no les gusta que les predique el evangelio. Ay, no, pero no hay que ser tan exagerado. Ay, no, pero no hay que ser tan fuerte. Ay, no, si no es para tanto. Siempre estamos llenos de estas cosas. Pero claro, la sinceridad de aquel que predica el evangelio tiene que ser: a mí no me interesa el amor de la gente, el aprecio de la gente, el caerle bien a la gente. A mí lo que me interesa es predicar el evangelio cara a Dios. Porque al final yo delante de Él voy a tener que responder, no delante de los hombres. El agrado de los hombres, bueno, el agrado de los hombres es fugaz, termina. Pero a mí lo que me interesa es el agrado de Dios, que Dios vea mi labor con agrado. Quiero que sepan que el evangelio predicado por mí no es un invento humano. Y claro, esta es una de las cosas que más llama la atención del evangelio, porque cuando uno estudia verdaderamente el evangelio, la historia de la salvación, se da cuenta, oye, no puede ser que un grupo de pescadores se hayan inventado esta doctrina. No puede ser. No tiene procedencia humana. Y justamente como el evangelio es tan contrario al modo de pensar de los hombres, es por eso todavía más seguro que no es una invención humana, sino que lo he recibido no por enseñanza de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Pablo no predica lo que se inventa, sino lo que ha recibido. Por eso es tan importante darnos cuenta cuando una persona, no, es que fulano, que no sé qué, y dice qué, inventos de él. Yo para creer en inventos de hombres, no estoy. No estoy, no me provoca, ni me parece nada lógico. Cada uno de nosotros se puede inventar tantas fábulas, tantas fantasías. La seguridad del evangelio está justamente en que no es una invención humana. En el evangelio,
Continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Hay 2 partes, 2 ideas en el Evangelio que acabamos de leer que son bellísimas. Se acerca un doctor de la ley. ¿Qué quiere decir un doctor de la ley? Uno que es versado en la Escritura, un gran conocedor de las Escrituras. Y se acerca no con un corazón sincero, sino para ponerlo a prueba, nos dice el Evangelio. Y le pregunta al Señor: Maestro, mira cómo ya aparece la hipocresía. Sabemos que no está acercándose con corazón sincero, sino para ponerlo a prueba. Y sin embargo lo llama maestro. ¿Para qué? Para fingir. Si yo estoy llamando maestro a alguien, es porque escucho lo que dice, porque estoy dispuesto a aprender lo que me enseña. Si yo no estoy dispuesto a aprender lo que me enseña, entonces no es mi maestro. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y la respuesta del Señor es fabulosa. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que le está diciendo el Señor es: ¿qué novedad buscas? Tú eres un doctor de la ley, conocedor de la ley. ¿Estás buscando alguna novedad que esté fuera de la ley? ¿Algo que no esté en las Escrituras? Lo que tienes que hacer para alcanzar la vida eterna, Dios ya te lo ha dado. Fíjate cómo se une eso con lo que hemos leído en la carta a los Gálatas, donde aparecen esas novedades, las novedades. ¡Ay, las novedades! En el Evangelio no hay novedad. En el Evangelio no hay una novedad, una novelería, en el sentido de que, ay, tiene que aparecer a cada rato algo nuevo. No, la doctrina del Evangelio es la misma siempre. Siempre será una novedad en este mundo, pero no hay novelerías. A eso me refiero al decir que no hay una novedad. Ay, ¿qué cosas nuevas van a aparecer en el Evangelio? No, no van a aparecer ninguna cosas nuevas. Y por eso el Señor le dice: bueno, pero ¿qué lees en la Escritura? Eres un doctor de la ley, eres un conocedor de la Escritura. ¿Qué es lo que qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? El doctor le contesta: amarás al Señor tu Dios, en primer lugar, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Siempre esto lo primero. Y en segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Así es, le dice Jesús. Esto es, has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Claro, el doctor de la ley en ese momento se da cuenta que la pregunta que le estaba haciendo era sumamente tonta. Imagínate, un doctor de la ley que tiene que preguntar: bueno, ¿y qué tengo que hacer para salvarme? Pero entonces, ¿qué ley has estudiado?
¿Cuál es la escritura que has estudiado a lo largo de estos años? Ha quedado en evidencia entonces su mala fe, que buscaba al Señor no en busca de sabiduría, sino que buscaba al Señor simplemente para ponerlo a prueba. Y por eso el doctor de la ley, para justificarse, y aquí empieza el gran problema, ese buscar justificarnos. Mira, las justificaciones son para los niños de 8 años. Los niños de 8 años andan justificando, o sea, no, buscando excusas. En la medida que uno crece y madura, ¿qué tiene que asumir? La responsabilidad. Ser libre significa asumir la responsabilidad de mi vida, asumir la responsabilidad de mis actos. Si en cambio yo estoy lleno de justificaciones, significa que no he madurado. Significa que no he crecido, significa que sigo siendo un chiquillo y nada más. Y entonces para justificarse le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Ah, claro, porque dice, amar a Dios, bueno, yo sé quién es Dios, pero ¿quién es mi prójimo? Y fíjate lo que va a realizar el Señor con la parábola que le presenta, porque va a darle vuelta a la pregunta. Le va a dar completamente la vuelta a la pregunta. ¿Cuál va a ser la vuelta en definitiva? La vuelta va a ser que el doctor de la ley le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y la vuelta que le va a dar el Señor es decirle, ¿de quién estás cerca tú? ¿A quién te acercas tú? Todos pueden ser tu prójimo. Depende de si tú te acercas o no. Si no te acercas, entonces no tendrás prójimo. No serás próximo a nadie. Si construyes una barrera para no estar cerca de los demás, entonces nadie será nunca tu prójimo. Y hacia eso apela la parábola que presenta el Señor. Comienza la parábola diciéndole, bueno, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, fue asaltado y fue dado por muerto y fue dejado ahí tirado en el camino como si estuviera muerto. Pasó un sacerdote, pasó un levita, lo vieron y siguieron de largo. Es decir, tomaron la decisión de que ese hombre no era su prójimo. ¿Por qué? Porque ellos no se acercaron a él. Pero pasó un samaritano y lo atendió. Y ese modo de atenderlo, se compadeció, se acercó. Fíjate bien, es él el que se acerca, unge sus heridas y luego lo pone sobre su cabalgadura. Es tan bonito el modo en que describe el Señor esta situación. Le da lo suyo, lo lleva al mesón, lo cuida él mismo. Y entonces al día siguiente se preocupa de que siga teniendo las atenciones necesarias. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién se comporta como próximo? Depende de mí, de si me acerco o no. Qué precioso es el cambio de mentalidad que ofrece el Señor. Ay, ¿qué condiciones tiene que cumplir mi prójimo? ¿Será que mi prójimo son aquellos que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá? Aquellos a los cuales tú te acerques con compasión. Tu prójimo depende de ti, no depende de los otros. Depende de ti, de tu libertad, de cuánto te quieres acercar a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.